Vega y Macías en medio de la polémica en el equipo del Guadalajara. Copa América y Eurocopa pospuestos por el coronavirus. Tom Brady ya no es patriota de Nueva Inglaterra. Valencia y Pineda nos hablan sobre permanecer en cuarentena. El presidente del Comité Olímpico Mexicano habla del futuro de los Juegos Olímpicos y el deporte en México. Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 17 de marzo de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y querido Ciro, ¿te parece si saludamos primero Sí, Heriberto, a claro. Jesús Humberto López en esta ocasión? Por supuesto. Jesús, bienvenido, qué gusto saludarte. Nunca nos había tocado trabajar juntos. Qué gusto me da alternar contigo en esta ocasión. El placer, el privilegio es mío, Heriberto. Sinceramente, desde hace muchos años, un deseo entrañable compartir contigo, con Ciro. Bueno, pues ya pasaron más de 20 años de estar juntos en un programa de radio. Hace ya bastante tiempo, pero un privilegio estar contigo, con Ciro y por supuesto los amigos de ESPN Radio Fórmula. Un verdadero placer, Beto. Igualmente, Jesús, qué gusto tenerte por acá. Ciro, entonces trabajaron Ya nos mucho había tiempo tocado. juntos. Sí, los domingos en la mañana hacíamos un programa que se llama Rumbo al Estadio, ¿cierto? Rumbo al Estadio, sí. Rumbo al Estadio. ¿TV Azteca? No, en radio. En radio. Radio. Pero luego fueron compañeros o coincidieron en También. En Sí, Canal también. 13 también, ¿no? Yo estuve hasta el 2001 en TV Azteca. Y yo entré en el 98, entonces tuvimos pues, 3 años. Claro, sí, 3 sí, años. Entonces, sí, pero en un programa desde hace Desde 20 entonces, en años. la radio. Imagínate nada más todo lo que ha pasado. Sí, bienvenido. Un gusto, Gracias, Ciro. Jesús, tenerte por acá. Y han sido 2 días frenéticos en la NFL. Hoy muy temprano Tom Brady anuncia que no va a continuar con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Destinos posibles, creo que todo se limita a Tampa Bay o a los Chargers para ir a Los Ángeles. A todo esto ya también se arregló Philip Rivers para ir a Indianápolis, una campaña de $25 millones y muchos cambios de los que podremos hablar un poco más adelante. ¿Pudiera quedarse Brady sin jugar eventualmente? Pues no lo veo ocurriendo. Él anunció que va a continuar una temporada más. Sería buenísimo todavía, con mucho que aportar, este formidable mariscal de campo histórico que ahora mismo está sin equipo. Vamos a leer el comunicado de JJ Macías, jugador del equipo del Guadalajara. Defiende su sentido de la disciplina, el atacante del equipo de las Chivas. El día de hoy se me avisó que mañana saldrá una revista que publicará una supuesta indisciplina de mi parte y de algunos compañeros. La verdad es que esto me enoja y mucho. Esto lo publicó el día de ayer en Twitter Macías. Dice que sabe lo que representa el Guadalajara, el foco que tiene y la enorme responsabilidad de representar a esta institución. Es por eso que quiero decir que no hice nada malo y que si alguien sabe lo que está jugando, lo que se está jugando en estos momentos en su carrera, soy yo, dice Macías, que se defiende de una aparente indisciplina. Sí, Alexis Vega es el otro jugador involucrado, también me parece Beltrán, algunos de los convocados en esa selección preolímpica que son balconeados en esta publicación. Y pues yo lo dejo en manos de la directiva. Yo esperaré lo que tenga que decir al respecto, o que sancionar al respecto la directiva que encabezan Ricardo Peláez y Amaury Vergara. Ya dejaron un antecedente muy claro con otros jugadores que también estuvieron involucrados en algún tipo de indisciplina. Será tarea de ellos impartir justicia. Bueno, ya lo platicaremos después del corte, pero dicen por ahí, hay una frase que se aplica mucho en este tipo de acciones. Una explicación no solicitada anuncia una culpabilidad manifiesta. Vamos con Jesús Bernal en esta tarde. Jesús, mucho gusto en saludarte. ¿Cuál es la situación de Macías y Vega en el equipo del Guadalajara? Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues los dos jugadores tranquilos, al menos en el plano deportivo. La directiva ha creído en su palabra y al ser los sucesos, o al menos lo que cree la directiva, tal y como los comentó JJ Macías a través de su comunicado, pues no consideran
que exista alguna indisciplina contemplada por el reglamento del equipo de las Chivas. Entonces, a diferencia de lo que pasó con Uriel Antuna y con Cristian Calderón, acá no habrá ni sanción económica ni sanción deportiva para estos dos futbolistas que hoy se entrenaron sin mayor problema con el equipo tapatío. ¿De qué se les acusaba, Jesús? Mira, es que en realidad como tal la directiva pues no tiene una acusación, ¿no? El asunto es que los paparazziaron saliendo de un restaurante en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, y tanto Vega como Macías acusan que fue en su tiempo libre, después de romper una concentración con Selección Mexicana de Fútbol durante la tarde de ese día, tarde-noche, y de ahí ellos tomaron su avión de regreso a la ciudad de Guadalajara. Entonces, al no existir una prueba de que estuvieron trasnochados, de que estuvieron ingiriendo alguna sustancia prohibida, pues entonces la directiva pues no tiene, digamos, qué delito que perseguir. Por lo que toca lo estrictamente deportivo, lo futbolero, ahora son días de poco contacto grupal o social. En este sentido, ¿cómo se vive o qué decide el Guadalajara con respecto a las prácticas para una eventual reanudación del torneo? Fíjate, Beto, que es un tema que ha causado polémica acá en la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque en los últimos días Chivas ha tenido 8 contagios de influenza entre futbolistas, kinesiólogo, utilero. Hay mucha gente que han mandado a su casa a estar en reposo. Sin embargo, continúan con los entrenamientos cuando otras instituciones han decidido cancelar todo tipo de actividad grupal. Lo hicieron el día de ayer, lo hicieron el día de hoy y continuarán mañana y hasta el próximo jueves. A partir de ahí se detendrán y dependiendo de cómo esté la situación en México con respecto al tema del coronavirus, es lo que decidirán si continúan o no. Pero insisto, o sea, son 8 contagiados de influenza y el equipo sigue trabajando en Verde Valle. Había 6 hasta ayer. ¿Cuáles son los nuevos 2 contagiados? Un kinesiólogo y un utilero. Correcto. Entonces, ahí se completan los 8. 8 enfermos de influenza allá en el Guadalajara. Bueno, pues Jesús, muchas gracias por la información. Saludos, Beto, buenas tardes. Buenas tardes. La polémica surge por el hecho de que hay gente que piensa que no deberían estar reuniéndose ni en contacto físico los jugadores, por muy media que pueda ser la distancia de uno con otro, no deberían estar entrenando los jugadores de las Chivas. Y más porque no hay ni siquiera una fecha establecida para cuándo va a regresar la liga. Está parada indefinidamente y no se puede establecer un pronóstico de cuándo vuelvan a tener su siguiente partido. Entonces a mí también me parece inapropiado, más aún con el antecedente de los contagios que se han dado en estos casos donde se ha descartado algo más grave y ha quedado nada más en influenza. Creo que es absolutamente necesario. Del otro tema, si esta directiva fue implacable con Antuna y con Calderón, si aquí se hubiese infringido algún reglamento, también tendrían que serlo. Claro. Hasta ahora, como nos dijo Jesús, no hay ninguna sanción. Será la directiva la que entonces lo tenga en sus manos y ha decidido eso. Sería muy bueno no caer en la poco deseable actitud que muchos medios de comunicación se involucran, ¿no? De hablar más de temas extrafutbolísticos que de lo que está ocurriendo justamente en la cancha. Y además, poco favor se le haría al Guadalajara, ¿no? Después de los casos recientes, ¿no? La verdad es de que el chiverío debería estar más ocupado en los temas del fútbol. Ahora, el tema del fútbol tiene que ver directamente con el aspecto de salud pública. ¿Qué ha ocurrido con los equipos en el viejo continente? ¿Qué ha ocurrido con los equipos italianos, los alemanes, los españoles? Bueno, de que se ha establecido un programa de acondicionamiento físico a distancia desde sus hogares, desde sus casas. Claro, nosotros no estamos en una condición de gravedad extrema como ocurre en el viejo continente, pero sería muy bueno, así como ya han comenzado a aplicarse ciertas medidas preventivas, de que los jugadores, y particularmente ante este brote de influenza que tiene el Guadalajara, de que ya no regresen más al entrenamiento y oficialmente se da a conocer de que los entrenamientos han sido suspendidos hasta nuevo aviso, porque justamente lo que comenta Ciro, no hay una fecha de retorno al fútbol mexicano. Exactamente, los jugadores del Guadalajara no pueden utilizar los vestidores, el gimnasio, los baños, ni el comedor allá en Guadalajara. Vamos a hablar con Gonzalo Pineda, que forma parte del cuerpo técnico del equipo de el Seattle Sounders. Gonzalo, qué gusto saludarte. Jesús Humberto López, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Heriberto? Un saludo para todos. Igualmente, Gonzalo, ¿cómo se está viviendo la pandemia allá en los Estados Unidos? Pues
Bueno, aquí específicamente en Seattle, que somos prácticamente el epicentro del país, donde el primer caso y desgraciadamente la primer pérdida humana se dio aquí en Seattle, muy cerca de donde vivo casualmente, en el distrito de Kirkland. Y pues la verdad es que estamos encerrados, literal, con la familia, tratando de aprovechar el tiempo aquí en casa, salir a caminar un poco a los parques, pero en realidad se ve la ciudad solitaria, comienzan a verse las necesidades económicas pues de los restaurantes que comienzan a cerrar y cosas así. Entonces, pues una situación no solo la notoriedad de la salud, sino también, bueno, ya las repercusiones que traerá consigo este encierro, ¿no? ¿Quién es el integrante del cuerpo técnico que resultó contagiado? No se puede decir por cosas de privacidad. Acá en Estados Unidos las leyes son muy estrictas y no se puede hacer público a la persona que está, pero es una persona que no estaba en contacto todo el tiempo con el equipo, no es un miembro que estuviera a diario con el equipo, pero fue una parte que sí está en contacto con el plantel. Hola Gonzalo, Ciro Procuna, gusto en saludarte y con el deseo de que todo vuelva lo más pronto posible a la normalidad. MLS anunció que parará al menos 30 días. ¿Cuál es el ABC, cuál es el protocolo que cada futbolista del Seattle Sounders tiene para los siguientes días? ¿Qué es lo que tienen que hacer ya en términos prácticos? Bueno, pues primero que nada cuidarse, ¿no? Y cuidar a la familia, tratar de estar en poco contacto, todas las medidas de sanidad que tanto hemos escuchado en los últimos días, y cada uno tiene un programa individualizado de trabajo, porque hasta el momento se ha cancelado los entrenamientos por esta semana y hasta nuevo aviso. Entonces no sabemos si quizás la próxima semana retornemos a entrenar solo jugadores y cuerpo técnico en un tema aislado, dependerá de muchos factores, pero por el momento los jugadores tienen que primero que nada cuidarse, cuidar a sus familias, estar a salvo y después seguir entrenando, porque esto puede cambiar en cualquier momento y podemos retornar en un mes a la MLS y tenemos que estar preparados. Gonzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jesús Humberto López. Se ha hablado de la salud física, ¿no? Que obviamente es lo más importante, no solamente en el aspecto de equipo, de liga, sino incluso de nación. Pero me gustaría preguntarte directamente cómo está la salud emocional, la salud incluso espiritual de ti, de tu familia, del entorno, de la ciudad, de una nación. ¿Cómo están en ese sentido y cómo están también abocándose a mantenerla? Porque es fundamental también estar saludablemente dispuestos a encarar a una situación como la que de manera inédita la población allá en los Estados Unidos está enfrentando. Sí, la verdad es muy importante tu pregunta, creo que es quizás una de las más importantes porque sí, evidentemente que en la parte mental, en la parte anímica te puede llegar a pegar, ¿no? Estar prácticamente encerrado en tu casa todo el tiempo, así es que pues se recomienda hacer diferentes actividades aquí dentro de la casa. Y bueno, en mi caso tengo trabajo, gracias a Dios, tengo cosas que hacer todavía en cuestión de trabajo y tal, pero pues sí, con la familia tratar de pasar tiempo. En la ciudad en realidad, creo que está bien, a pesar del ánimo y de ser el epicentro, creo que la ciudad anímicamente está bien, pero obviamente esto apenas comienza, ¿no? Esta cuarentena apenas prácticamente se puede decir que va comenzando, y yo creo que en un futuro será muy importante esta parte mental de la que hablas, de estar tranquilos, de saber que bueno, que es una situación global y que es una situación que seguramente saldremos adelante, pero bueno, estar tranquilos mentalmente es muy importante. Esta persona cuyo nombre comprendemos que no nos puedes dar, ¿qué tanto contacto contigo tiene y con los jugadores regularmente, Gonzalo? Sí, no es una persona que esté todos los días con el equipo, y según las indagatorias que se hicieron, ves que hay un periodo donde hay de más contagio y parece ser que no estuvo en contacto con ninguno de nosotros, ninguno del plantel durante esas etapas. Entonces creemos estar a salvo, pero obviamente tenemos que esperar a las siguientes instrucciones que nos den las autoridades médicas del club, que obviamente están siguiendo junto con la liga todos los protocolos que van decidiendo, ¿no? Claro. Gonzalo, nos queda un minuto antes del corte. ¿Qué es lo que más recomiendas para los jugadores que ahora mismo no tienen actividad para que se mantengan en forma ante una eventual reanudación de los torneos en todo el mundo?
Pues sí, primero que nada estar a salvo, creo que esa es la parte principal, ¿no? No solo, creo que es el jugador joven está en poco riesgo, pero no es por nosotros nada más, es por las familias, es por tener contacto con gente que sí está en riesgo y que uno quizás sin saberlo pueda transmitir el virus, que a lo mejor en uno como joven a lo mejor no se manifiesta o no está tan grave, pero puede uno contagiar y lastimar a personas queridas sobre todo. Entonces estar refugiados y después pues sí entrenar. Seguramente cada plantel hoy en día hay mucha tecnología y por medio de la tecnología se pueden enviar entrenamientos en casa, en parques, donde no haya mucho contacto con las personas y mantener esta sana distancia de la que tanto se habla, pero seguir entrenando porque, bueno, al final esto seguramente regresará a la normalidad en algún tiempo y hay que estar preparados. Gonzalo, siempre un gusto poder saludarte, que te vaya muy bien. Gracias, igualmente, hasta luego. Buenas tardes, Gonzalo Pineda, que vive allá en Seattle, Washington, en Estados Unidos. Se expresa estupendamente, Gonzalo, creo que ahí está el ABC de lo que se tiene que seguir. En la línea está Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano. Carlos, qué gusto saludarte, Jesús Humberto López, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. El gusto es para mí saludarlos a ustedes. Igualmente, Carlos, ¿qué tan detenida está la actividad del deporte mexicano ante la pandemia del coronavirus? Bueno, pues efectivamente hay una cierta parálisis para el deporte en general y para el deporte olímpico. Bueno, pues tenemos que varios procesos selectivos para Tokio, bueno, se han tenido que reprogramar, se suspenden. Y en ese sentido, bueno, pues sí nos ha pegado fuerte el coronavirus. Ya que mencionas Tokio, ¿en qué se basa el Comité Olímpico Internacional para mantener en pie hasta el momento la realización de los Juegos Olímpicos? Bueno, es un trabajo que el presidente Thomas Bach viene realizando desde hace 3 meses, en coordinación, desde luego, con la Organización Mundial de la Salud, con el gobierno de Japón y con la alcaldía de Tokio, para poder llevar el pulso en qué condiciones está Tokio de aquí a los Juegos Olímpicos en el mes de julio. Y bueno, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud aún no señalan que los Juegos deban salir de los lineamientos en que se trazaron desde un origen para la inauguración el 24 de julio. ¿Hay una fecha límite, Carlos, para que el COI decida si se realizan o no? Bueno, una fecha límite no, pero lo que sí te puedo decir que todos los deportes tienen hasta el día 30 de junio como fecha límite para entregar las listas definitivas. Esto pues abre un buen espacio para poder seguir calificando a nuestros deportistas de todo el mundo y tengamos unos buenos Juegos Olímpicos en Tokio. Carlos, un saludo, Ciro Procuna. Después de esta reunión del Comité Olímpico Internacional a través de videoconferencia con presidentes de federaciones internacionales, el COI alienta a todos los atletas a seguirse preparando para los Olímpicos, pero la pregunta es, ¿cómo si el deporte mundial está parado y no hay una fecha siquiera tentativa para que esto vuelva a la normalidad? Bueno, efectivamente hoy tuvo una conferencia con las federaciones internacionales, fue la primera videoconferencia, la siguiente fue con los presidentes de los comités olímpicos nacionales, estuvimos con el presidente del COI intercambiando pues algunas ideas, algunas opiniones y lo más seguro es que todos los eventos se reprogramen a partir de mayo y junio. Señor Padilla, buenas tardes. Le saluda Jesús Humberto López. Me gustaría muchísimo conocer estrictamente su punto de vista como presidente del Comité Olímpico Mexicano y como, naturalmente, parte de este fenómeno de decisiones que tiene como origen el Comité Olímpico Internacional, que dirige Thomas Bach. ¿Usted percibe o no percibe, si existe o no existe necedad por parte de las autoridades políticas deportivas de Japón como sede de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o de algunos integrantes, de algunos miembros del Comité Olímpico Internacional al no decir ya de manera clara y contundente de una eventual reprogramación, incluso no por meses, sino incluso por año, que se puedan celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el 2021. ¿Usted percibe desde su muy particular punto de vista este fenómeno que ocurre?
Bueno, no, y menos como lo señala como una necedad. Yo lo que he dicho hace un momento es que las decisiones y los comunicados del COI se fundamentan en las reuniones del grupo de trabajo que se tiene, como ya lo he mencionado, con la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de Japón y la Alcaldía de Tokio. Pero no es que se fije mentalmente que que es inamovible. En ese sentido, pues ya todos los que estamos en el proyecto de Tokio 2020 tenemos las fechas muy claras, muy marcadas, y en ese sentido yo creo que vamos por buen camino, porque cuando menos hoy por hoy, donde empezó el problema en China, pues se ha logrado ya curar hasta el último de los chinos que se encontraron con el coronavirus, y que pues ahora lo que tienen que hacer es cuidar que no vuelva esta pandemia en el territorio de China. Yo creo que va a ir bajando, que va a ir llevando una curva y va a empezar a caer pues aproximadamente en unas 3-4 semanas. Sí, una curva como la forma de una campana que primero sube y luego baja por el otro costado de una campana. Si se realizan, Carlos, los Juegos Olímpicos, ¿qué expectativa de medallas hay para México en esta justa de Tokio, Japón? Bueno, mira, a mí yo jamás he dado expectativas de medallas, no he pronosticado. Lo que sí, trabajamos a base de metas, y nuestra meta es, en primer lugar, alcanzar las 5 medallas que se obtuvieron en la justa pasada en Río de Janeiro, y tratar de mejorar estas. De ahí en adelante lo que venga, y yo espero que sea bueno, es ganancia para el deporte nacional. Carlos, me imagino la celebración de los Juegos normalmente, como anuncia el Comité Olímpico Internacional en este caso, y por poner un ejemplo, la Villa Olímpica, miles de atletas de más de 200 países conviviendo de cerca, viviendo durante más de 2 semanas, conviviendo en el comedor, en la vida normal de una villa de atletas, y me resulta difícil pensar que en este plazo se puedan llevar a cabo los Juegos. Si las condiciones no están dadas, ¿ve al Comité Olímpico Internacional posponiendo los Juegos? Bueno, desde luego el Comité Olímpico Internacional no va a correr el más mínimo riesgo de exponer a los deportistas, a sus equipos multidisciplinarios, y desde luego a toda la familia olímpica. Consecuentemente, en cuanto se perciba que hay una posibilidad de no extinguir la pandemia, tendrá que tomarse nuevas decisiones. ¿Qué tan difícil sería, Carlos, que la proyección tuviera que ver con duplicar el número de medallas conseguidas en la justa anterior? En relación al número de medallas que estuvieran en juego en los Juegos Olímpicos, o las que lograra el Comité Olímpico. Sí, el Comité Olímpico Mexicano, es decir, tú nos dices que lo importante aquí es superar el número de medallas de Brasil, ¿no? De Río de Janeiro. Pero, sí. ¿por qué el deporte mexicano no estaría en posibilidades de tener una expectativa de duplicar el número de medallas de los Juegos anteriores? Bueno, porque en primer lugar no pronosticamos en base a supuestos, sino que tenemos que ser realistas. Traemos una buena inercia de los Juegos Centroamericanos, donde quedamos campeones, luego los Juegos Panamericanos, que remontamos del 6º al 3er lugar, pero hoy por hoy vamos ya ante los 206 comités olímpicos nacionales, y los Juegos Olímpicos son mucho más complicados, y alcanzar 5 medallas es una buena meta. Yo he dicho, de ahí en adelante lo que se logre será excelente para el deporte nacional. Por último, de mi parte, Carlos, me interesa mucho tu punto de vista de esto que ocurrió el domingo en la noche. La cuenta oficial de Twitter de CONADE publicó algo que, palabras más, palabras menos, titulaba: coronavirus no es una situación de emergencia, no hay necesidad de cancelar eventos, sigue tus actividades normales, recuerda que la enfermedad causada no es grave. Minutos después, tras una lluvia de críticas, bajaron ese tuit. ¿Qué opinión te merece esto que originalmente se publicó? Bueno, definitivamente creo que pues no fue muy afortunado ese tuit.
y bueno, pues tenemos que hacer caso a las autoridades de la materia, de la Secretaría de Salud, y la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, que llevan el termómetro, y pues como lo ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el único facultado para dar este tipo de información es el subsecretario de la Secretaría de Salud. En ese sentido, pues yo creo que fue un tuit muy desafortunado. Correcto, Carlos. Muchas gracias, como siempre, por tomar esta llamada. Gracias, Beto, y gracias a todos ustedes por sus preguntas. Al contrario, que te vaya muy bien, Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano. En Barcelona está Paco Palencia. Paco, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, Eri. Buenas tardes ahí, buenas noches por acá. Buenas noches por allá, también aquí con Jesús Humberto López y con Ciro Procuna en esta tarde. ¿Cómo se vive allá en Barcelona la pandemia del coronavirus? Pues la verdad, crítico, bastante crítico. En México creo que todavía no tenemos la dimensión de lo que es. Aquí solamente estoy confinado aquí con mi familia, como la mayoría de la gente aquí en Barcelona, en casa. Llevamos 4 días sin salir, el único que sale soy yo a comprar cosas del súper. Sí. Lo único que está abierto son las farmacias y los supermercados y los hospitales. Y los mínimos para trabajar. La gente que realmente no puede trabajar desde casa es la que dejan salir. Hay gente por la calle solamente para las cosas básicas. Uh-huh. Y evidentemente la policía está haciendo rondas para controlar. Entonces, creo que en México todavía no tenemos conciencia de la magnitud de lo que puede llegar a ser. Y desafortunadamente no tenemos esa información. Y yo, cuando me pidieron esta entrevista, creo que para mí mi labor civil como mexicano es decirles que se cuiden mucho, porque esto va a llegar ahí y en algún momento vamos a tener una situación crítica como la que está acá. Qué importante y qué oportuna tu reflexión, Paco. Te pedimos, si nos permites, vamos a ir a un corte comercial y volvemos para continuar la conversación. ¿Te parece bien? Sí,